Bienvenidos, es un gran, enorme placer tenerlos acá y sobre todo estar acompañados hoy por Gaspar Hoyos. Bienvenido de nuevo a Buenas. Colombia después de no sé cuántos años, ahorita hablamos de eso. Y con Mario Sarmiento, que también se presentó en la sala a comienzos de este año. Entonces, esta actividad o estas invitaciones hacen parte de nuestra celebración de 50 años de esta sala de conciertos. Y bueno, pues para mí es un gusto darles la bienvenida y que tengamos este rato para hablar de lo que sea. Realmente no hay un tema ahí común, lo vamos a ir encontrando. Pero entonces quería empezar por un punto en común que tienen ambos, y es que ambos fueron jóvenes intérpretes en esta sala. Entonces, si quieres empezamos, Gaspar, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué significó para ti hacer eso? Una cosa que nos gusta a nosotros mucho compartir con músicos jóvenes acá es hablar no solo de las cosas musicales y de la técnica y de todo el Sí. esfuerzo que hay detrás, sino también de esos pasitos profesionales que toca dar y con pequeños consejos para que ellos vayan entrando también en el mundo de la música. Entonces, si quieren, ambos, empezamos por Gaspar, nos cuentan un poquito qué fue ser joven intérprete en esta sala. Pues eso fue el comienzo de una historia bellísima en realidad, porque es como abrir la puerta de algo mágico. Esta sala es mágica y para mí siempre ha sido, y lo será siempre, es mi sala, en el corazón pues. Y qué oportunidad pues estar sobre este escenario con la sala llena, tocando con Teresita Gómez. Además yo tenía 18 años, tocando con una de las más grandes pianistas del país, un programa muy bonito, muy variado, y desde ese entonces, pues no sé, es como he seguido con esas ganas de hacer conciertos. Una vez que uno ha hecho un concierto acá, pues claro, quiere volver, claro, pero quiere seguir haciendo conciertos en otras partes, y pues desde ese entonces no he dejado de hacer eso. ¿Tú conocías a Teresita? ¿Habían trabajado antes o fue algo como ganaste y te No, pues asignaron? yo no sé cómo, pero no me acuerdo, pero acabé un día tocando, pues leyendo así en la casa de ella la sonata de Frank, flauta y piano y todo eso, y pues a la hora de tocar el concierto le pregunté y ella dijo que sí, que con mucho gusto. Sí. Mario. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Creo que coincido con Gaspar pues, en el hecho de que obviamente es una experiencia maravillosa, es un poco en ese momento como salir de las aulas y salir, digamos, de ese ambiente académico en el que está uno metido todo el tiempo estudiando y empezar a tener un contacto grande con la realidad musical y con una de las salas más importantes del país. Pero en el caso mío particular también representó, digamos, una nueva mirada, una nueva visión sobre la percusión. Es decir, el estudio de la percusión es algo muy reciente en todo el mundo. El primer recital de percusión solista fue en el año 75, en la Ópera de París. Y el repertorio realmente es nuevo. Y en la época en que yo estudiaba, se había grabado una persona nada más en el conservatorio en la Universidad Nacional. Y era la primera parte donde había programa de estudios en percusión. De hecho, creo que cuando toqué aquí todavía no se había graduado esta persona, que es William León, que ahora es el timbalista de la Filarmónica de Bogotá. Entonces, yo veía a mis compañeros, veía las audiciones, veían que se presentaba y yo empecé a preguntarme, yo quiero hacer lo mismo, pero ¿qué toco? O sea, ¿cuál es el repertorio de percusión fuera, digamos, del repertorio de estudios y de la formación para presentarse a una audición de estas? Entonces también digamos que fue la oportunidad como para empezar a explorar otras cosas, a buscar repertorio. Era una época en que no era tan fácil, digamos, acceder al material, a las partituras, a conocer el repertorio como lo es ahora, que lo tienes No, claro. en el teléfono, pues. En esa época era un poco más difícil, entonces también fue como un impulso, pues, para dar ese paso y conocer un poco el más allá en ese momento de lo que significaba, pues, ser un solista en percusión, que era algo que no existía. Hace unas semanas estuvimos aquí con Valeriano Lanchas y con Alejandro Roca, y él nos contaba acerca de su experiencia como joven intérprete. Él accedió porque ganó el concurso de Pavarotti, entonces Sí. entró automáticamente, digamos, sin tener que audicionar. Y hablamos un poco acerca del repertorio. Él decía, no, pues yo cogí una cosa aquí, otra cosa allá, y sin pensar que esto podía tener una estructura o una línea de algo. Y decía casi que qué vergüenza haber presentado eso. En el caso tuyo, Gaspar, ¿cómo fue la selección de ese repertorio siendo tan joven?
También yo cogí como las cosas que me gustaban y ya, bueno, lo que sí me acuerdo, y es algo que es importante para mí, que ya en 1990 toqué una obra de Gary Shocker, que él había tocado en el 88, se llama Regrets y Resolutions, para flauta y piano, que es una obra que ahora entró en el repertorio, y eso sí me acuerdo haber escogido eso y quería tocar esa obra, y mañana voy a tocar otra obra de Gary Shocker. El resto escogí, pues no, eso era Bach, Schocker, una obra del siglo XIX, Schumann. Sí, eso no tenía ningún sentido. Yo acabo de descubrir que ustedes no se conocían, pero que coincidieron en el conservatorio. Gaspar, estudiaste un año. Un año, en el sí. conservatorio. ¿Viajaste a Francia? No, yo me fui, a finales del 90 me fui a los Estados Unidos y empecé a estudiar en la Universidad de Colorado. ¿Cómo fue la decisión, la escogencia de esa universidad? Que creo que es algo que siempre es difícil para alguien que está buscando estudiar o ampliar sus estudios fuera. ¿Qué criterios tuviste? Fue la casualidad porque yo fui a hacer un cursillo de verano en Carolina del Norte y allá estaba la profesora de Colorado y tuve unas clases con ella y me gustó mucho y de ahí empezó la relación. Fue pura casualidad. Eso es muy común, ¿no? Mario, en Sí. el caso tuyo, Sí. tú estudiaste en Francia. En Francia también, sí. ¿Y también fue algo así? ¿O? Sí, digamos que uno tiene siempre como íconos, ¿no? Y lo que te decía, en ese momento, Silvio Gualda, que era un percusionista francés, pues el primero que desarrolló el repertorio de percusión solo era como el que uno conocía y el que era fácil de acceder. Y uno tenía en la cabeza la idea de llegar allá. Yo estudié con Rafael Zambrano, aquí en Colombia, en el conservatorio, y la escuela de percusión aquí en Colombia está asociada pues a la escuela francesa de percusión, que fue donde ellos estudiaron. Entonces tenía un poco esa idea. Y en el año 94, Batuta, con la Embajada de Francia, organizó aquí el primer concurso nacional de percusión. Yo me presenté a ese concurso y gané ese concurso y uno de los jurados era un percusionista, Didier Verité, que es un percusionista de la Ópera de París. Entonces yo hice el contacto con él ahí y digamos que tenía de una forma u otra la admisión con él para llegar a París a estudiar a un segundo ciclo. Él me dijo, lo recibo en el segundo ciclo, pero tiene que llegar aquí y presentar el concurso para pasar al tercer ciclo. Y así fue, tal cual, digamos que el contacto existía por ese lado y terminé, digamos, en la clase de él. Cuando llegué a Francia presenté el concurso, pasé al tercer ciclo y eso fue lo que hice allí. Pero digamos, era un poco por esa relación previa que existía, un poco de la escuela también y de lo que uno conocía. Para ambos, una pregunta sobre ese momento. ¿Cómo fue llegar a Estados Unidos, en tu caso, a Francia, en el tuyo? ¿Cómo se sintieron en cuanto a lo que habían estudiado acá y si se sintieron preparados o fue un choque, tocó esforzarse para llegar a cierto nivel o qué traían sólido en su formación, qué traían débil y cómo sienten que vieron en eso estamos hablando de hace cuánto, ¿20 años? Sí, Sí, Más, ¿no? más. ¿No es más? Más, sí. Para más. en mi No caso queremos es más. revelar No le voy a edades, decir cuánto, pero más. Un poquito Claro, más de 20 claro. años. Pero ¿cómo fue ese encuentro con una nueva escuela, un nuevo país? Yo sé que en mi caso me impresionó la técnica, el nivel técnico que encontré. Saber esos jóvenes flautistas. Yo no había oído eso, en realidad. Sí, a veces, pero ahí, ya cuando uno llega allá, pues Claro. está todos los días con esta gente. Y son unos duros, pues me parecían unos duros. Y pues teniendo esa oportunidad y teniendo la infraestructura de una universidad americana que uno tiene espacios donde uno puede estudiar todo el día. Me acuerdo que yo pasé días de 8 horas estudiando la flauta y cuando ya estaba acá, ya no podía más, me iba a la biblioteca a leer partituras, a escuchar los discos, toda una cosa pues fantástica, como si yo tuviera mucha sed y encontrara un oasis, pues fue eso, esa fue mi impresión y aprovechar al máximo todo eso. Digamos que en el caso mío, en lo técnico, que de hecho me sorprendió cuando llegué allá a darme cuenta, yo iba muy bien formado. Es decir, la escuela aquí de percusión realmente era muy buena. Y de hecho, bueno, cuando llegué lo primero que tuve que hacer fue presentar este concurso y eso, un montón de gente.
En el jurado había 5 personas y las 5 eran los que tú veías en los libros, que habías estudiado y bueno, y digamos pasar ¿Y el eran concurso. públicas? O sea, ¿había más gente o eran solo los jurados? Había más gente y los jurados, obviamente, pero la gente eran invitados, eran percusionistas también. Entonces, digamos, empezar a descubrir ahí que realmente tenía una buena formación, eso fue sorpresivo, porque uno tiene la tendencia a pensar pues de la cosa aquí no anda muy bien, y en esa época sobre todo el conservatorio formaba músicos para mandarlos para afuera, o sea, para ver si alcanzan a llegar y terminan su formación afuera, era un poco eso lo que se respiraba acá. Entonces, eso primero fue una sorpresa. Y realmente, o sea, fue descubrir que había una buena formación. Lo que me impactó a mí sobre todo fue el método de estudio, o sea, aprender a estudiar, ver realmente cómo se estudiaba la música, ver otras cosas, eso sí lo tenía un poco débil y fue como un reto. Yo recuerdo que en ese momento, por ejemplo, montar aquí una obra de repertorio para marimba solo, le tomaba a uno un semestre, un año inclusive, ¿no? Y allá en la primera clase el profesor dijo esto y lo reviso en 8 días, ¿no? Y como que, ¿cómo hago yo para hacer eso? Nunca lo había hecho. Entonces era entender que sí, hay unas formas de estudiar, hay unas maneras, hay una forma de trabajar la música que permite, digamos, lograr eso. Y eso fue impactante. Y en cuanto, digamos, al medio musical también, pues obviamente llegar a una ciudad que tiene un movimiento grandísimo, que puedes ver conciertos todos los días, que estás en contacto con grandes artistas. ¿Eso fue París o En París, en París. Digamos que el sistema francés no es tan amigable con los estudiantes como lo es en Estados Unidos. Es decir, a una universidad en Estados Unidos llegas y tienes un campus y tienes facilidades de alojamiento, y ¿no? En Europa un poco el cuento es sálvese quien pueda. O sea, mire cómo soluciona su alojamiento, mire cómo soluciona las otras cosas, y en lo musical sí obviamente es perfecto, regio. Pero digamos que ese medio, digamos, el estar en contacto con el medio, el ver otras cosas, el poder ver, por ejemplo, en el caso mío, otros percusionistas, eso era una maravilla. En el caso tuyo, Gaspar, ¿cuándo sentiste que ya dejaban de impresionarte la técnica y todo tan rápido y todo tan ágil? No, muy rápido porque en realidad la profesora allí me abrió muchas puertas muy rápido de técnica no solo los dedos, sino hablo de la técnica de sonido, de hacer las dinámicas, de frasear, del soplo, la respiración, todo eso. Me abrió muchas puertas muy rápido y pues estudiando 8 horas al día ya rápidamente se vuelve uno tan duro como los que están allá, sí. Si me siguen impresionando siempre, pues los estudiantes en general en Estados Unidos y en París, pues aún más, pues la cuna de la flauta cuando uno llega allá, sí. Inclusive ahora, hoy en día, cuando hace poco, por ejemplo, estuve haciendo el jurado de fin de estudios en Estrasburgo y los muchachos eran 5, cada uno tocó un recital de 3/4 de hora, 1 hora, pero yo todavía estoy impresionado, o sea, respeto eso, esa manera de saber estudiar y una energía y una creatividad y todos los muchachos tocando esos programas de memoria y pudieron organizar música de cámara y hasta una estudiante, además venezolana, organizó una orquesta y tocaron el concierto para flauta y arpa de Mozart. Eso me conmueve mucho ver esa energía de los jóvenes. Entonces, todavía los admiro, todavía siento que tengo mucho que aprender de ellos, de los estudiantes. Pero igual tú también has sido profesor, ¿no? Sí. Y Mario, pues también profesor del conservatorio, además decano, no sé cuántos años. 8. Que de esas granos de conocimiento que sacaste o que sacaron de los distintos estudios, hay 1 o 2 así que se destaquen, que diga, cambió mi manera de pensar y yo tengo que compartir esto que yo aprendí. Sí, pues evidentemente, digamos que es una experiencia tan enriquecedora que cuando uno llega, primero se da cuenta que aquí está todo por hacer, lo cual es una maravilla, digamos. Tienes todo por hacer, pero toca hacerlo todo, es decir, hay que remangarse y empezar a trabajar. Y digamos que el hecho de poder aportar un poco más de conocimiento, de abrir un poco la mente de los estudiantes, de que para ellos sea todo más fácil ahora, eso es una maravilla, porque definitivamente es un poco lo que dice Gaspar,
que también yo he visto que ha pasado acá, es decir, los niveles y cómo se está enseñando y cómo se está interpretando y cómo se está tocando, si uno compara el tema, por ejemplo, en el 2000, que fue cuando yo llegué, luego que me incorporé a la Universidad Nacional, a lo que pasa ahora, 15 años, 16 años después, el cambio es gigantísimo y yo creo que se ha dado en muchas áreas, en muchos aspectos. Hay toda una generación de músicos que tuvimos, digamos, la oportunidad de estudiar afuera, de tener algún tipo de experiencia, de volver, y eso se empieza a notar y hay un cambio que es realmente grande. En el caso tuyo, ¿qué? Yo guardo dos cosas para transmitir a los alumnos. Primero, la disciplina como un buen artesano de la flauta, que era mi profesor, mi maestro en París, Raymond Guillot, que era solista en la Ópera de París, que prácticamente se inventó una manera de estudiar la técnica, otra vez todo, no solo los dedos, sino toda la técnica de la flauta, y él también me abrió todas las puertas, y yo lo que transmito a mis alumnos técnicamente viene de él. Y lo otro pues fue Rampal, Jean-Pierre Rampal, que conocerlo y poder tocar para él un poco, y es que lo primero es esa pasión y compartir. Entonces, y encuentro que las dos escuelas, digamos, se juntan muy bien, porque para compartir algo así se necesita ese saber hacer, esa artesanía de la música. Me gusta mucho ese término que en este mundo moderno como que uno tiende a dejarlo de lado, el tema de lo artesanal, ¿no? Sí, y del maestro, del aprendiz. Tal cual, esto es un una cosa oficio. que es absolutamente medieval. Tal cual. Sí, O sea, es medieval y nuestras formas de aprendizaje son las mismas de los talleres Claro. medievales, de los oficios, Sí. y se siguen los mismos pasos. Y entras y eres un aprendiz, y después eres un compañero, y después pasas a ser un maestro del Sí. oficio. Y esa es un poco la idea, y es un tema que se está rescatando ahorita mucho también a nivel de reflexión, porque digamos, uno siente que a nivel empírico es algo que se viene desarrollando, pero poco se reflexiona sobre eso. Y no sé, y lo pregunto a los dos, si sienten que el sistema universitario y de conservatorio tranca o de alguna manera no permite que esa relación sea mejor, o ese contexto de ser aprendiz y no simplemente un estudiante que cumple con unos créditos y con un semestre y que tiene vacaciones de 3 meses. Sí. Si se pierde un poco esa efectividad tan comprobada de Digamos esa que relación. en el caso nuestro en particular, y hablo digamos por la escuela de percusión y algunas de las cosas que hacemos en el conservatorio, hay que adaptarse un poco al sistema, hay que jugar un poco al sistema. Digamos que aquí, primero obviamente tenemos la particularidad de tener desde hace muchos años el modelo de formación de un conservatorio, pero metido en la universidad. Y en el caso de la Universidad Nacional, digamos, puesto allí desde el año 34, 36 y realmente pensado como una formación universitaria del 68 para acá. Entonces, digamos, hay una cosa particular de tener esos dos modelos conviviendo. Pero, digamos, en la realidad, digamos, en el proceso de formación de los estudiantes y en el día a día con los profesores, hay que aprender un poco a jugar con eso, porque obviamente estamos en un esquema que es un poco rígido y evidentemente lo que tú dices es cierto. O sea, tratar de amoldarse a un esquema con el que funcionan todas las universidades, con semestres de 4 meses, 16 semanas nada más, con una interrupción en la mitad, con programas que se tienen que pensar semestralmente, pues es difícil. Pero uno empieza a trabajar con eso y, por ejemplo, en el caso nuestro en percusión, nosotros seguimos entendiendo la formación por ciclos, nuestros programas están pensados más anualmente, reconocemos un poco los procesos de formación o las individualidades de cada uno de los estudiantes, no estamos amarrados un poco al repertorio, que hay cátedras instrumentales donde uno siente eso, ¿no? O sea, primer semestre este repertorio, segundo este, tercero este, cuarto este, quinto este, no. Aquí nosotros estamos trabajando más pensando en el tema de competencias, pero sí hay que ser muy hábil como en jugar con eso y tratar de mantener lo que tú dices, digamos, esa idea de la escuela, de la clase como un todo y del oficio. Y en el caso tuyo, después de estudiar en Estados Unidos, fuiste a Francia Sí. a continuar en el conservatorio, en una universidad o ya en Yo clases privadas. quería continuar en el conservatorio, pero el profesor con el que yo quería estudiar se murió.
Entonces fui a clases privadas con Guillaume y la clase privada permite justamente tomar el tiempo, que eso es lo que yo encuentro que el conservatorio no permite, tomar el tiempo, porque hay que montar esto, hay que tocar este día y hay que tener el diploma y no sé qué, y entonces entra uno en un engranaje como de fechas en las que hay que presentar algo, y eso es una lástima. Y el otro sistema pues es el del concurso, que es necesario, pero ¿dónde ponemos el proyector? ¿En la técnica instrumental o en el discurso musical o en un equilibrio entre los dos? Eso es interesante. Yo no tengo la respuesta. ¿Y cómo se da eso en un concurso? O sea, tú dices por los juicios que hacen los... Yo encuentro que, por ejemplo, he estado en concursos y concursos de orquesta, audiciones de orquesta, por ejemplo, donde hay 100 flautistas, ¿cierto? Y todos tocan súper bien. Y entonces, el problema es que todos se parecen. Yo podría poner el candidato número 5 y el 1 y cambiarlos y no me daría cuenta. Y eso es una lástima porque si pasan 100, entonces uno ya al final ya no sabe todos tocan bien. ¿Cuál escoge? Entonces, si es el 1 o 2 o 3 candidatos que le han dado la prioridad al discurso musical, a la frase, a los colores, a las dinámicas, que sobresalen. Pero todos tienen la técnica, la artesanía, pues. Pero tú sientes que igual hay jurados que se van más por el asunto técnico. Hay jurados que van solo para eso. ¿Cómo fue ese paso de Estados Unidos? En mi cabeza, yo no sé si sea verdad, yo siento que Estados Unidos es muy técnico en la formación musical, pues obviamente es una generalización, pero lo siento así. Y en Europa, y en particular en Francia, siento que hay como una tendencia más hacia la musicalidad. No sé si fue eso lo que encontraste y qué redescubriste o qué te tocó cambiar en tu manera de pensar pasando de una escuela a otra. No, eso fue lo que me di cuenta de lo que estás diciendo, que la musicalidad es muy importante y pues voy a repetirlo, ya lo dije, pues no es la misma idea, pero el hecho de querer ser más musical desarrolla aspectos técnicos. Es necesario desarrollar aspectos técnicos para tocar con más musicalidad. El problema, la otra cara de la moneda, es que en Francia, por ejemplo, para la flauta, la formación es para ser solista. Entonces estamos ahí, tocamos el concierto de Mozart, el concierto de Jacques Ibert, y todo es muy bonito, muy bien, perfecto. Pero después, cuando uno sale ya con el diploma, pues no va a tocar el concierto de Mozart. Entonces, y falta la formación de música de cámara, de música de orquesta, todo eso es necesario. Pero yo siento que eso es un tema general de la escuela, o sea, volviendo al tema sí, del artesano y el currículum, en general, aquí en Colombia, en Estados Unidos, yo siento que es un tema generalizado. Sí, es un tema generalizado. Lo que yo digamos, desde mi perspectiva y de la percusión, lo que veo diferente un poco es que la escuela francesa de percusión forma músicos. La percusión es una excusa, es decir, la percusión es un medio de expresión. Podría ser la flauta, podría ser el oboe, podría ser el clarinete, pero lo principal es formar un músico y es lograr hacer un discurso musical a través, en este caso, de la percusión, si estamos hablando de percusión. Y eso se nota en muchas cosas, pero sobre todo una que para mí es importante y que destaco mucho, y es en el repertorio. Es decir, en la escuela francesa se busca siempre que haya una evolución en el repertorio y un trabajo muy estrecho desde los niveles de formación y sobre todo ya después en el espacio profesional con los compositores y con los creadores. En el caso de la percusión, por ejemplo, en la escuela americana hay una tendencia muy fuerte a que los que componen son percusionistas y no necesariamente compositores, sin querer decir que no haya percusionistas que son muy buenos compositores y muy buena música, pero digamos hay una tendencia a tocar mucha música que funciona muy bien en los escenarios, que es muy fácil de tocar, que está muy bien hecho para el instrumento, que vende, pero que realmente musicalmente está diciendo muy poco. Y la escuela americana tiene un poco de eso, mucho de eso. Digamos, en la otra versión, digamos, hay un trabajo más fuerte de un medio en general, de estar trabajando permanentemente con los compositores, ahora últimamente de trabajar mucho interdisciplinariamente,
Entonces, por ejemplo, en el caso de la percusión, el tema a nivel de maestrías y doctorados ahorita en Francia es percusión y artes escénicas, es percusión y danza, percusión y poesía, percusión y teatro, percusión, o sea, ya es una visión un poco más amplia. Estados Unidos sigue un poquito, en el caso de la percusión, pegado todavía a la cosa disciplinar solamente. Gaspar, tú hablaste ahorita de los concursos y pues tú ganaste un par de concursos, creo. Sí. Entonces, ¿eso qué puertas abre o qué me así como el paso por jóvenes intérpretes es una etapa, esta etapa qué significó y qué permite? Permite, principalmente yo creo que permite subir el nivel más, todavía más de lo que uno piensa, poder, pues llegar más allá, siempre superarse, porque los programas son muy difíciles y los candidatos también tocan todos muy bien, uno lo sabe, y el jurado pues está compuesto de los más grandes solistas del instrumento, entonces uno ya aunque uno pierda, aunque uno esté muy nervioso el primer día o no sé qué, y que ya hasta ahí llegó, ya se superó, ya toca mejor. Nosotros, es algo que le decimos a los chicos cuando visitamos las universidades, que tienen que presentarse a jóvenes intérpretes, que no importa si no pasa, No o sea, importa, que no. prepararse es algo que además sentimos que en la vida de un músico presentarse a concursos es parte de desarrollarse De la en vida, esta sí. carrera, y qué mejor que prepararse en casa y perder en casa primero. No, pues claro, claro. Y después, Y aunque uno pierda, pues eso permite conocer gente, conocer a los otros candidatos, de pronto hablar con los miembros del jurado después, bueno, qué pasó, qué pensó. Exacto. Y así va uno conociendo gente y pues aprendiendo. y repertorio, me imagino que también. Repertorio, claro. Descubre uno cosas que Sí. ni sospechaba que existían. Sí, Sí. Muy bien. Mario, tú te presentaste al programa de estudios en el exterior del Banco de la República y pues te lo ganaste y por eso fuiste a estudiar a Francia. Cuéntanos un poquito de esa experiencia que realmente con ocasión de los 50 años hemos recogido quienes han pasado por este programa y es un elenco estelar, realmente es fantástico ver que el banco ha podido tener un impacto en la vida cultural del país y en aportes que van muchas veces más allá de lo netamente musical. Sí, realmente ese es, yo creo que uno de los hechos cruciales en mi vida. O sea, realmente hay un antes y un después de haber ganado la beca del banco, porque fue lo que me permitió efectivamente poder hacer mis estudios afuera, pero poder salir a estudiar, porque conoces mucha gente y sobre todo muchos latinoamericanos y colombianos sobre todo, que están afuera tratando de hacer sus estudios con el mayor esfuerzo del mundo, pero trabajando 12 horas al día para poderse ver con el profesor y no estudiar lo que deberían estar estudiando. Y eso pasaba mucho en esa época y sé que todavía pasa un poco eso. Entonces, digamos que la oportunidad de poder ir con este programa muy bien becado, con el respaldo del banco, pues fue maravilloso. Era poder estar en las mejores condiciones para dedicarme a lo que hice, que fue estudiar. Y definitivamente, pues el poder, digamos, también después de eso, revertir ese conocimiento acá y contribuir a la formación del medio musical en Colombia, con lo poco que he podido contribuir, me parece que es una oportunidad muy importante y ya con los años he visto que realmente el programa está muy bien diseñado. Hace unos 2 años tuve la oportunidad de ser jurado de ese mismo programa y se da uno cuenta pues la responsabilidad que uno tiene entre manos. Da miedo, ¿no? Claro, Sí, claro, porque uno sabe que la persona que esté escogiendo, no solo estás cambiando la vida de esa persona, sino que muy seguramente estás cambiando el devenir de esa disciplina, tanto desde lo artístico como también, ¿por qué no desde lo pedagógico? Muchos años después. Son personas que realmente, y tú lo comentabas, y está en la reseña pues, de los programas de los 50 años, muchos de ellos han regresado al país y realmente se ve que han hecho un aporte pues, al medio musical. Entonces, sí, realmente es algo muy, muy importante. Es un programa realmente muy, muy bonito y lo que tú dices, cuando uno se sienta, pues yo actúo como moderador un poco entre los jurados y trato de que la discusión se mantenga encauzada y es realmente muy emocionante eso, porque además los jurados se lo toman con una seriedad absoluta
y realmente es muy bonito ver el impacto que tiene esto. Y al volver, ¿qué pasó? Yo llegué, la verdad, regresé, venía a presentarme a la banda nacional. En esa época estaba director de la banda Miguel Pinto, un cubano. Él se contactó conmigo cuando yo estaba allá en Europa, me dijo, mira, voy a hacer un concurso, vamos a abrir convocatorias. La banda no hacía concursos, hacía como 20 años. ¿Por qué no te inscribes? Y yo dije, bueno, listo, sí. Entonces terminé, yo había terminado como en mayo o junio mis estudios allá, había pasado el concurso de fin de año, me había quedado para unos cursos de verano y llegué aquí a presentarme a la banda nacional. Con tan mala suerte para ese momento que empezaron los recortes en este momento en el ministerio, con estas entidades, la banda y la orquesta, y recortaron esas vacantes, o sea que no hubo concurso a la banda. Como estaba recién llegado, me vinculé nuevamente a la Filarmónica. Yo había estado en la Filarmónica de Bogotá antes de irme, no de planta, sino con un contrato pues temporal. Entonces volví a vincularme como músico supernumerario. Y el jefe de percusión en ese momento de la orquesta era profesor en la Javeriana. Y me dijo, mire Mario, sinceramente yo estoy en este cargo en la Javeriana, la verdad es que a mí no me gusta mucho dar las clases y me gustaría que tú probaras con eso. Yo había hecho algo de docencia en percusión antes de irme y le dije, bueno, listo, sí. Y entré a la Javeriana, presenté, digamos, mi audición como profesor y empecé a trabajar allí con los muchachos, con una generación muy especial de percusionistas que ahora son colegas míos, Eduardo Caicedo, Tupac Mantilla, personas que han tenido impacto también aquí en el medio, que era una generación muy cercana a mí. Había percusionistas inclusive de esta época que eran mayores que yo, los otros casi todos de mi edad, y fue empezar a ser docente, aprender a ser docente con ellos y ahí se generó una relación muy especial y un gusto por la docencia que me ha llevado a lo que estoy ahora, o sea, a tal punto que en algún momento decidí centrar mi carrera pues obviamente en el tema de la docencia y en el tema de la interpretación, pero a través de mis proyectos particulares, como solista, en grupos de cámara y dejar un poco de lado la vida de orquesta. Entonces digamos que las circunstancias también me fueron llevando como por ese camino. Pero creo que es un camino muy normal, o sea, no sé en el caso tuyo, Gaspar, también, tú estás ahorita tocando con la ópera De Nancy, en Francia, sí. Pero también no es que uno decida, pues voy a tocar en tal orquesta y en tal ensamble, son circunstancias que se van dando por el concurso. ¿Cómo fue el contacto con Rampal, por ejemplo? Pues en el concurso pues llegábamos al escenario y estaban allá arriba los miembros del jurado y pues Rampal era el presidente del jurado, 1998. Éramos como 120 flautistas, algo así. Entonces pasaba y pues yo llegué y empecé a tocar la sonata de Carl Philipp Bach para flauta sola. Y me llamó la atención ver movimiento ahí. Estaba tocando y yo miré y era el señor Rampal que estaba moviéndose así mientras yo tocaba. Y eso no puede ser, porque cuando yo estaba estudiando acá en Colombia, los discos compactos eran dificilísimos de conseguir, no sé qué. El flautista era Rampal porque en el radio pasaba de vez en cuando el concierto de no sé quién tocado por Jean-Pierre Rampal y su flauta de oro. Entonces eso se vuelve como un personaje mitológico. Sí. Sí. Pero además siento que en Francia el sistema musical tiende a crear estos personajes también mitológicos, Boulez. Sí. Pero bueno, y Rampal que se fue más lejos de Francia, era un personaje universal, pues, desde que grabó la suite de Claude Bolling para flauta y trío de jazz, se volvió una estrella. Es decir, un día estaba en Estados Unidos y en el aeropuerto de Boston le robaron las flautas y ese mismo día pasaron en todas las noticias de todo el país que el señor Jean-Pierre Rampal le habían robado las flautas y las encontraron, se las devolvieron, era famosísimo. Y conocer a este señor, ver lo que se está moviendo así porque usted está tocando y decir, no puede ser. Y le gustó mucho mi manera de tocar, eso fue pues para mí ese ya fue el primer premio, aunque yo no hubiera tenido ningún premio, ya qué maravilla, porque yo admiro a ese músico, antes que el flautista, pues a ese hombre y a ese músico.
Es una de las figuras, ese es el David Oistrakh de la flauta o Rostropovich de la flauta. Y como le gustó mi manera de tocar, yo aproveché y le dije, bueno, pues yo tengo que venir a su casa y vamos a trabajar un poquito. Estaba muy viejo. Me acuerdo que para pararse de la silla, eso ya era muy difícil pararse y todo. Pero en el momento en que uno empezaba a tocar, como que venía una juventud automática y empezaba otra vez a moverse. Ese señor era música, entonces ese contacto, y yo sé, él estuvo acá, entonces para mí también es seguir, con mucha modestia, seguir los pasos de ese señor que estuvo acá tocando. Tenemos un libro que sacamos ahorita con motivo de los 50 años, se llama Si las paredes hablaran, es un poco acerca de la galería de fotos que tenemos aquí atrás, que es realmente impresionante y obedece el título a ver un poco la reacción de varios músicos que traemos, que entran al camerino y como que entienden a qué lugar llegaron. Es como, Sí. mi profesor tocó acá y él tocó acá. Como que se ve un poco la responsabilidad de entrar a este escenario. Quería preguntarte por otras cosas, Gaspar, por repertorio. O sea, me sorprende mucho que hayas tenido una obra de Gary Shocker en el primer recital acá, pues porque cuando pues yo estudié música también, yo dejé de cantar hace mucho tiempo, pero cuando uno está con 17, 18 años, uno está en el repertorio más elemental y básico de su aprendizaje. ¿Cómo llegaste a Gary Shocker y cómo ha sido esa evolución de descubrir nuevos repertorios? O sea, yo tengo un muy grato recuerdo de, creo que sí fue así, o sea, de descubrir quién era y qué hacía y qué componía Messiaen por un recital tuyo en esta sala. Ah, ¿sí? Sí, o sea, no sé cuántos años tendría yo, pero fue para mí es muy grato descubrir ese repertorio, pero también me interesa mucho conocer eso, o sea, pues es realmente sorprendente que a esa edad tú estuvieras abordando ese repertorio. Eso sucedió así. Gary vino y tocó el recital, tocó esa pieza de él, y yo inmediatamente dije, yo quiero tocar eso. Eso fue así, fue amor a primera vista, no sé, no sé qué. Y el repertorio, eso me ha caracterizado bastante. Yo siempre quiero, pues el repertorio básico lo quiero conocer, pero siempre quiero conocer otras cosas. Y me gusta mucho, me divierte. Y es la evolución del artista, yo pienso. Pues yo no podría ser, por ejemplo, el Rampal, que tiene 200 o 300 conciertos al año en su apogeo, y pues que va a tocar 150 veces el concierto en sol mayor de Mozart. Eso a mí no me interesaría, por ejemplo. Yo no podría encontrar la novedad, y entonces sí me gusta mucho explorar nuevos repertorios y nuevos compositores. Y curiosamente, no fue ese concierto en el que toqué Messiaen, pero antes yo había hecho una mezcla donde había compositores en el recital que toqué acá, toqué obras de Takemitsu, de Isang-Yun, cosas un poco raras, pero que me gustaban. Y yo pensé, pero eso no les va a gustar. Y el año siguiente yo volví y hablando con el público después me dijeron, ay, pero ¿por qué no tocaste cositas de esas raras? Qué lástima. Y entonces sí les gustó y eso es muy interesante. Sí, yo creo que hay este tipo de recintos. En el libro hablamos un poco de eso. No estoy haciéndole publicidad al libro, pero sí vayan y compren lo que es muy bueno. Pero este tipo de recintos creo que ofrece eso, creo que ofrece la posibilidad de compenetrarse con la música en su más pura esencia, reforzada por una acústica. Sí, creo que hay una combinación de elementos que se dan acá que potencian que una obra tenga el chance de sobrevivir con el público, si es una buena obra, si está bien interpretada, si está con los instrumentos acordes. Sí, eso creo que es muy cierto. Y que un flautista sobreviva en Bogotá también, porque estábamos hablando, el sonido cambia, la respiración cambia, y la sala se vuelve un cómplice de la flauta, y entonces casi que no hay ningún problema. No, pero sí es muy difícil, y aquí hemos tenido pues varios músicos, oboístas, clarinetistas, que uno dice,
¿En qué momento va a tocar buscar un tanque de oxígeno o alguna cosa? Sí, sí. Hay una obra que me interesa porque la resaltas en tu reseña, en tu biografía, que es el flautista de Amelín de Corillana. Sí. Cuéntanos un poquito acerca de esa obra que además confieso, cuando trabajaba en la Filarmónica, en la Sinfónica, quise hacerla muchas veces e invitarte y no la pudimos hacer. Lástima, lástima. Me gusta mucho esa. Además tuve la oportunidad de tocarla con Corigliano, que estaba ahí. En los primeros ensayos estaba sentado a 1,5 metros mío, que eso es impresionante. Y no, lo que pasó es muy simple. Yo no sé cuándo, 95 creo, gané un concurso en Estados Unidos de la National Flute Association y allá había un señor venezolano. Bueno, eso. Y después en el 2011 o 12 querían programar el flautista de Hamelin y creo, mejor dicho, era James Galway que debía hacerlo y canceló. Y ese señor que me había escuchado en el 95 en Orlando, dijo, no, llamen a Hoyos, que se dice que sí, y él la toca. Entonces, y me Llamaron a Hoyos y dijo que sí. Llamaron a Hoyos, Hoyos dijo que sí, Hoyos compró la partitura y ¿qué es esto? Es muy, muy difícil, son notas y eso va por todas partes, pero vale la pena y además, otra vez, las coincidencias, pues no es las coincidencias, pero las oportunidades de la vida, que es ir a Venezuela y como ver ese mundo de jóvenes, otra vez vuelvo a los jóvenes, que es impresionante. Después de cada ensayo, se acaba el ensayo, se aplaudían, pues por la felicidad de haber hecho. El director decía, mañana no ensayamos a las 11, sino a las 9. Bueno, listo, no hay ningún problema. Yo nunca he visto eso. Si en Francia usted dice que no ensaya a las 11, sino a las 9, dicen, no, sindicato, no es posible, adiós. Y entonces fue muy bello y esa obra vale la pena tocarla y generalmente al final pues con los niños el flautista se tiene que llevar a los niños. Yo había visto eso se hace con 10 niños y dos tambores y en Venezuela pues como es el sistema tenía como 80 niños. En general el flautista se va así y ya tocando una flauta irlandesa. Y para la salida tuve que darle varias vueltas al teatro para poder llevar a los 80 niños y sacarlos. Y eso no es una muy, muy bella experiencia. ¿Y la has repetido en otros lugares? No. ¿En serio? Qué curioso. De verdad. No, pues la hemos propuesto en varios sitios porque con el agente de John también pues les gustó lo que sucedió y dijeron que le iban a proponer. La hemos propuesto como a 10, 15 sitios y no se ha hecho. Bueno, creo que tenemos colegas en la Filarmónica, en la Sinfónica aquí en Bogotá y haremos fuerza para tener esa experiencia. Sería muy bonito. Creo que es muy interesante siempre explorar ese repertorio orquestal. Además, no el repertorio orquestal y quizás es de las instituciones mucho más anquilosadas, muchas veces porque hay esta idea de que el público solo va a responder si programamos la quinta de Beethoven, la novena de Beethoven. ¿Cómo es esa experiencia en Francia, digamos, a nivel? ¿Tú has tocado en orquesta sinfónica sí, de planta? Sí, tengo las dos, Okay. O sea, ópera y sinfónica. Y en nuestro caso depende mucho del director. Mientras estaba, ya llevo más de 15 años allá, hemos tenido 2 directores, uno que era muy, muy clásico, ¿sí? La quinta de Beethoven, todas las sinfonías de Haydn, porque le adoraba Haydn. Y después llegó otro que le gusta mucho la música contemporánea y ha programado mucho de eso y el público responde bastante bien. O sea, programamos muy a menudo hasta óperas contemporáneas y la ópera se sigue llenando y la sala de conciertos se sigue llenando. Entonces yo creo que hay un interés de la parte del público. Sí, yo siento que el público siempre y cuando tenga una buena condición Una buena es un estímulo, ¿no? La Sí. música al final es un estímulo y Sí. si el público sale con algo Sí. que le tocó, yo creo que el público responde. Y es nuestro deber también, como intérpretes, Sí, además. no solo tocar las sonatas de Bach, sino Proponer también música proponer la nueva. nueva. Y puede que a uno no le guste, que alguien del público va a detestar, pero el otro puede decir, me encanta esto. Sí, es importante. un equilibrio bien difícil, porque nosotros también aquí,
tenemos la responsabilidad de programar y además de pensarnos hacia el futuro, de qué va a ser alguien que ya conoce Bach, cómo lo vamos a hacer que vuelva. Sí, claro. Pero al mismo tiempo tenemos un chico que de pronto nunca ha escuchado una obra de Bach. Claro, O nunca claro, escuché. claro. Entonces, Sí, hay que tener es un equilibrio equilibrio. bien complicado, pero es muy divertido al final. En el caso del conservatorio, ¿cómo se...? Pues en percusión creo que es más fácil justamente por lo reciente que es el repertorio, pero se trabaja algo a nivel de que los chicos exploren o descubran nuevos repertorios, o sea, que sea algo muy planeado. Depende, la verdad depende más, o sea, así como a nivel de las orquestas es un poco el director el que manda allí, aquí es un poco más como a nivel de quién está encargado de las cátedras. Hay cátedras donde los profesores, digamos, por su trabajo profesional tienen mucho contacto también con la música contemporánea, con nuevas obras, con nuevo repertorio, y eso se ve reflejado un poco como en el trabajo de sus estudiantes. Hay cátedras que siguen siendo súper tradicionales, que siguen manejando su programa de toda la vida, el repertorio de toda la vida y ya, y es difícil un poco. Hemos hecho intentos, por ejemplo, de promover que se trabaje en todas las cátedras música nueva, música contemporánea, nuevas cosas y eso, pero en últimas todo depende, cuando estás en el salón es el profesor el que está guiando esos procesos, entonces depende un poco del personaje que esté allí encima, por más que institucionalmente abras espacios. Ahora, se ha cambiado y hay espacios nuevos y por ejemplo en la programación de las prácticas colectivas, es decir, de la orquesta, de la banda, sí hay obviamente una apertura hacia trabajar nuevos repertorios y bueno, en el caso de la percusión, pues lo que tú dices, trabajamos totalmente que música nueva y en mi caso particular me intereso mucho por trabajar con compositores colombianos y latinoamericanos y crear nuevo repertorio permanentemente. Entonces eso creo que es importante desde ahí. Volviendo al repertorio de flauta, tú grabaste, Gaspar, para los 40 años de la sala, con UG, además, que nos acompañará mañana en el recital. Una obra de Amparo Ángel, Sí. el cantador de pájaros. Esa obra, si no estoy mal, ella la compuso Para mí. ti, ¿cierto? Sí. ¿Y para ese disco en particular o antes? Sí, para esa época, para ese disco. A ver, no fue para el disco, yo hice el estreno, no, fue para un recital. Eso nació como un recital acá, en música francesa y colombiana. Entonces para eso pedimos esa obra. Y después, como eso fue tan bueno, pues decidimos hacer el disco. Y ahí quedó en el disco grabada. Es una hermosa obra, ¿no? Sí. Es muy interesante porque además ahorita creo que se ha vuelto, nosotros le exigimos a los chicos que tienen que presentar una obra colombiana en su recital. Entonces el año pasado la presentamos 2 veces con dos ¿Sí? flautistas y realmente es un, pues cómo describir esto, a mí me parece que es una obra romántica pero también muy exigente Es muy en lo exigente, lírico. y es romántica y también, bueno, no sé, impresionista también. Bueno, en todo caso es una... Yo hubiera querido, no lo he hecho, pero me gustaría hacerlo, que sea publicada, que sea editada y que se conozca más, porque me parece que es una obra Sí, bien es buena una en buena el obra. repertorio de flauta sola. Sí, De acuerdo. sí. De acuerdo. Bueno, no sé qué hora es, miremos a ver si... Sí, yo creo que ya es hora de abrir un poco la discusión y si hay preguntas del público para Mario o para Gaspar. Buenas noches. Quería preguntarle a Gaspar, conozco su método de flauta y en mi opinión, digamos un músico que transmite sus conocimientos en los libros y eso, para mí gana mucha más importancia todo lo que ha pensado a través del tiempo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde nació el ánimo de hacer ese libro y qué significa, o esos libros, y qué significa para un profesor, un artista internacional, poder dar una opinión que quede ya para la historia, porque sabemos que poner algo en las páginas y después cambiar de opinión es complicado. Es complicado, sí. Puede uno entrar en discusión. Ese libro es un resumen de lo que yo aprendí de mi profesor Raymond Guillot en París. Es un resumen de mi manera de estudiar, es un resumen de las cosas que yo considero importantes
en la técnica de la flauta, y es una proposición de variaciones, porque tiene muchas variaciones ese libro, de variaciones para aprender justamente a estudiar, a ser un buen artesano, obrero, yo no sé, para poder construir bien su edificio técnico. ¿Y por qué lo puse en papel? Porque siento que, volvemos a la pedagogía, en las clases siempre falta tiempo, inclusive en lo que llaman las masterclass de cursillos de verano, que estamos 10 días, pues cada uno trae su repertorio y todo, y no pasamos el tiempo. Pues a mí me gustaría pasar más tiempo con los alumnos descubriendo las herramientas para poder ser musical, pues tocar música. Y como falta tiempo, pues yo pensé pues ponerlo en un libro para que cada cual pueda tomar su tiempo en casa y descubrir eso. A mí, habiendo estudiado música, siempre me pareció muy difícil estudiar solo, o sea, al comienzo, o sea, como tomar un material escrito y cómo abordarlo en una cosa que es tan de que alguien lo escuche, a que alguien le corrija. No sé, ¿tú tienes estudiantes ahorita particulares o...? En clases particulares allá en Francia, sí. Y me imagino que es muy distinto, ¿no? El tema de alguien estudiar solo, o cómo puede alguien aprovechar ese libro sin estar al lado del profesor. O sea, a mí me pareció un reto inmenso. Sí, pues por eso el libro tiene como instrucciones. Después del ejercicio tiene instrucciones, porque es verdad que cuando uno está sin profesor y un ejercicio, bueno, pues lo toca una vez, 2 veces, pero primero que todo el objetivo y segundo cómo. Sí, y por eso yo escribí como instrucciones. Okay. Sí. ¿El libro dónde se consigue, además, para que la gente lo...? Se consigue pues en cualquier sitio, internet, Gaspar Hoyos. Pero es verdad que la presencia del profesor, de la guía, es importante, es el maestro. Es el maestro. El maestro. Sí. Y eso no es muy compatible con porque tú estabas hablando de eso, y yo encuentro que eso no es muy compatible con la era moderna, en el que también lo dijiste, necesitas una partitura, sacas el teléfono, tac, tac, ya, listo. Ahí lo tienes. No hay que hacer esfuerzos hoy en día, y la música no perdona eso. Eso es muy cierto, y es difícil. A nosotros nos cuesta, pues, digamos, nosotros somos un puente entre la academia y el mundo ya laboral de verdad. Y sentimos que es un reto realmente para los chicos jóvenes de hoy tratar de traducir las facilidades, o sea, Sí. hacerles ver que las facilidades del mundo de hoy requieren de A un veces esfuerzo hay adicional. exceso de información y depurarla es difícil, para uno Sí, mismo inclusive a veces sí. es complicado, pero el cómo sigue siendo siempre importante. Yo valoro mucho para ese cómo, y de pronto tiene que ver un poco también con el estudio de la percusión, es decir, aunque es lo mismo que cualquier otro instrumento, es decir, el tiempo que tienes con tu maestro es muy poco y el resto tienes que estar trabajando individualmente por los mismos instrumentos y por las mismas necesidades acústicas, y eso el estudiante de percusión está siempre en el conservatorio estudiando. Entonces la clase es muy importante, y para mí eso es muy importante, es decir, la clase en el sentido de que tengas contacto con los que estás por debajo tuyo, los que están a tu nivel, los que están en nivel medio, los que están en nivel avanzado, y esa convivencia de los estudiantes, digamos, también en ese espacio estudiando es muy importante, porque eso también genera, digamos, procesos que muchas veces uno tiene mucha conciencia de lo que está pasando ahí, pero ahí se dan. Unos se ayudan entre otros y la cosa va creciendo. Una cosa que nosotros comentamos aquí internamente, porque lo notamos, es que el grupo de percusionistas, estudiantes y profesores es ejemplar, es ejemplar en cuanto a su manejo como grupo de artistas que se apoya, que obviamente el trasteo que implica un concierto de percusión es tremendo, pero es muy bonito que siempre que hay un recital de percusión aquí terminan 4 percusionistas armándole o ayudando al solista Claro, a sí. armar sus cosas. Además, Eso, porque si no es así, aquí en todo el mundo es así, si no es así no lo podemos hacer.
O sea, haces un recital y mandas tu rider de instrumentos y toca reunir a todo el mundo aquí y en todo lado para poder tener todo lo que se está pidiendo. Entonces, siempre hay ese contacto, sí, eso es cierto. Pero es muy interesante porque no en todos los instrumentos siente uno esa camaradería y esa manera de todos vamos en la misma dirección y todos también nos apoyamos y yo sé que mañana yo voy a depender de usted, entonces yo también. Es realmente como volver a otra manera de operar Sí, sí, es un poco así. en el mundo de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta. Buenas noches. Primero que todo, yo soy un neófito de la música, más que todo soy un espectador. Y he tenido, digamos, la providencia de tener a un hijo que está en estos momentos estudiando música. A través de él he aprendido muchas cosas. Primero, pues, pensaba que la música era simplemente aprenderse las notas musicales y ya, eso era lo suficiente para ser músico. Pero me he dado cuenta que es quizás, si no la más, es una de las profesiones más difíciles del mundo, porque requiere en todo momento estar estudiando, no puede salir a vacaciones, que es algo que me parece increíble. Y a raíz de esto quisiera preguntarle a ustedes dos, dentro de su vida, ¿cuál ha sido, digamos, el punto más difícil dentro de su carrera y que hayan podido superar, pues como han logrado ver, gracias a que están aquí ya, digamos, disfrutando de esa dificultad que se les presentó alguna vez en la vida, que se nos tiene que presentar a cualquier persona en el mundo? Yo creo que digamos, desde el punto de vista particular, en mi relación con la percusión, siempre he tenido afortunadamente, digamos que una relación muy buena. Es decir, yo amo lo que hago y lo hago desde que tengo memoria y digamos que ese amor por lo que hago ha hecho que de pronto ese esfuerzo y esa disciplina sea simplemente, o sea, es mi manera de vivir. Yo he sido una persona que he desarrollado en mi carrera como en muchas facetas, como tú dices, o sea, no solo como intérprete, sino como pedagogo, y en algún momento tuve la opción de acceder a cargos de gestión administrativa. Y ese fue un momento difícil en mi carrera, digamos, porque digamos, estando en la universidad como profesor y teniendo que asumir el cargo de dirigir un programa y dirigir el conservatorio, pues hay que asumir una responsabilidad enorme que uno no se imagina, que los músicos tenemos que hacer también en algún momento en la vida, y eso me puso un poco como contra la pared, ¿no? Porque mucho de la dedicación que se necesita para llevar un cargo de esos de gestión es de una forma u otra incompatible con la dedicación que uno le ha tenido toda la vida a su vida como intérprete y como profesor. Entonces, mediar entre esos dos mundos fue bastante complicado. Y digamos que yo allí adquirí un compromiso bastante serio y trato de ser muy responsable con mis cosas, pero digamos esos años fueron difíciles desde el punto de vista musical por eso, porque de una forma u otra, por más que yo trataba de seguir, digamos, en la música muy activo y eso, pues la actividad musical se bajó. Y es natural, o sea, no puedes estar haciendo las dos cosas al tiempo. Entonces, digamos que ese fue un momento particularmente difícil, pero también muy provechoso. O sea, aprendí a descubrir otras cosas, a ver el mundo desde otra perspectiva, a conocer un poco el medio musical desde la otra mirada, porque a veces uno solo lo mira desde el punto de vista del músico y del intérprete, pero también se da cuenta que hay otras personas allí, que hay otras profesiones, que hay otras disciplinas, que hay otras formas de mirar la profesión, y eso yo creo que fue valioso. En este momento, digamos que ya logré tomar la decisión en algún momento de decir, bueno, paro aquí con esto y vuelvo a retomar mi carrera como intérprete y mi vida musical, y bueno, en eso estoy ahora. Pero sí, hay momentos, para mí, digamos, ese fue un momento bastante complejo. Yo le dije que respondiera porque yo estaba tratando de encontrar y todavía no encuentro un momento de dificultad que he debido superar, porque siempre mi relación con la música es de pasión y de amor. De pronto, quizás el problema con la enfermedad que tuvo puede haber sido un momento muy difícil, sobre todo pues, Sí. tratándose de su pasión
y ver que la pasión está mitigada, que hay dificultades, pues, que de hecho pues es admirable la superación y lo emulo como una persona o un ser humano como ejemplo de superación de los seres humanos, que somos capaces de lograr muchas cosas. Sí, sí, es verdad. Pero mire que, fíjese que en ese momento, cuando llegó ese momento difícil, pues claro, es una tragedia, digamos, pero inmediatamente todo el amor de la vida, la belleza de la vida, se volvieron evidentes para mí. Y poco a poco, además, en ese momento la música me siguió acompañando. Yo no la podía tocar, pero la seguí escuchando. Y poco a poco volví a poder tocar, y más rápido que eso pude volver a enseñar, por ejemplo. Entonces, el seguir transmitiendo eso, y se volvió muy claro para mí que el amor y el hecho de compartir la música con los otros seres humanos es lo más importante de la música. Entonces, por eso no puedo poner esa situación como algo malo que tuve que superar, sino que esa adversidad me hizo ver cosas más bellas, creo que soy un mejor ser humano gracias a eso, y un mejor músico además. Entonces por eso ¿no? Y la relación con la música, como decía yo, es pasión y amor, y claro, hay momentos en los que uno está un poco, me gustaría hacer esto, pero siempre sigue uno como avanzando. Me parece que es interesante de las dos respuestas resaltar cómo en la formación de uno como músico tiende a encasillarse y a pensar en la profesión de una manera tan estrecha y tan enfocada, y el esfuerzo, y yo voy a ser solista y voy a tocar este concierto y a los tantos años voy a tener que haber logrado eso. Y la vida abre un abanico en la música mucho más amplio del que uno piensa cuando tiene 15 años. Claro. Es realmente es un universo y quizás en lo que yo también identifico a veces en nuestros jóvenes intérpretes, en estudiantes, es a veces tendemos a negarles ese universo más amplio o a no hacérselos ver, y aquí en la sala en particular, por medio de este programa, nos proponemos mucho abrirles ese espectro Sí, de pensar en una carrera mucho más grande, más allá. Es importante porque es como decir, como decirle a los jóvenes, bueno, si usted crece y no tiene casa y no tiene carro, pues falló en la vida, si no gana tanto. Es lo mismo que hacemos con los jóvenes músicos. Si usted no toca el concierto de Mozart a los 25 años, pues falló en la vida. Si usted no tiene un puesto de no sé qué, si no ganó tal concurso, y eso no es verdad. O sea, muy bien, si eso sucede, pues tanto mejor, muy bien. Pero yo conozco músicos que han funcionado como en la sombra, bajo tierra, y son muy, muy felices, y son excelentes profesores, por ejemplo, y todo, pero no son famosos. Sí. No tienen un carro que cuesta no sé cuántos millones de pesos y todo eso, y son felices. Y conozco músicos que la vida de ellos es dar clases a los niños, y son felices. Entonces, sí es verdad que nuestra misión es mostrar, bueno, no solo ser el solista y adulado por la muchedumbre, sino que hay todo esto, mostrar el abanico de todo lo que uno Sí, yo creo que puede eso es hacer. importante. Y entender, digamos, o sea, para mí, digamos, esta formación de la que hemos estado hablando, digamos, de conocer el oficio, de saber hacer la música, es importantísima. Pero el mundo no se reduce solo en ser intérprete, ni solo en ser violinista, flautista, percusionista, lo que sea, sino que el espectro profesional es mucho más grande. Y digamos, aparte del pedagogo, se necesita también el administrador, y se necesita el gestor, y se necesita el que construye instrumentos, y se necesita el que es luthier, y se necesita el musicólogo. O sea, es un mundo tan grande que yo creo que lo que tú dices es responsabilidad nuestra, pues también mostrar que eso hace parte de la música, y que la profesión se puede desempeñar y uno puede ser feliz en cualquiera de esos ámbitos. Volviendo un poco a las entrevistas y al proceso de entrar al programa de estudios en el exterior, tenemos ahora, creo que no lo hicimos cuando tú estuviste jurado,
pero lo incluimos en las últimas 2 versiones, que es hacer una entrevista al final con cada uno. Creo que contigo solo No. hicimos audición. Audición, sí. Y es muy interesante porque pasa un poco lo que tú describes en los concursos. O sea, todos son tan buenos, o sea, ya para que lleguen a audicionar 5 personas después de un filtro de videos y cosas, pues ya, pues para que no van a hacer el ridículo, obviamente, van a tocar muy bien o dirigir muy bien. Y es impresionante cómo lo extra musical tiende a ser el factor diferenciador. O sea, si uno ve a una persona que se está proyectando de una manera amplia, de una manera inteligente, más allá de lo que logra hacer en el escenario, es lo que tiende también a… Marca un poco la… sí, marca sí. esa diferencia. Y si me permite, pues yo también comparto un poco mi idea, porque es mi historia, porque creo que tiene que ver con lo que tú dices. Yo estudié canto y llegué a un punto en que no quería cantar ni un segundo más. Hasta aquí de cantar. Además, es una profesión realmente dura, es muy dura porque los dos lo han dicho, uno se está comparando constantemente, sobre todo en estos años donde uno está tanto formándose como artista y terminando de medio formarse como persona adulta. Esa formación nunca termina, pero realmente en los años de universidad son años donde uno aprende muchas cosas de quién es uno mismo y quién quiere ser uno como persona. Y fue una crisis tremenda, o sea, tremenda de vocación y de yo qué voy a hacer ahora en la vida. O sea, yo le metí todos estos años al canto, toda esta energía, yo ya no sé hacer nada, yo ya perdí. Y realmente fue una fortuna encontrar esta línea en la que yo ahorita pues, trabajo, que es la administración y la gestión, pero desde el lado musical, Claro. que me permite seguir escuchando excelente música. No me permite cantar, lo cual es fabuloso para ustedes y para mí, pero además me permite estar en una interacción y seguir siendo parte de este medio. O sea, que yo creo que todos entramos a él porque es rico y nos nutre y sentimos que de alguna manera pertenecemos a él. No sé si hay alguna otra pregunta, ya tenemos atrás. Un momentico para que quede grabada en el micrófono, con el micrófono. Muy buenas noches. Ante todo, muchas gracias por compartirnos sus experiencias, sus sentimientos y su tiempo. Dos preguntas. La primera, ¿cómo se puede conservar el oído cuando al tocar con orquesta se sienten tantos decibeles? Y la segunda, ¿será música realmente o es simplemente una picardía, una manifestación de una travesura, lo que se oye ahora como urbano y como reggaetón y esa línea? Muchísimas gracias. Entonces yo propongo que Gaspar, que ha tocado en orquesta, teniendo que aguantarse a músicos como Mario tocando La detrás, percusión atrás. conteste cómo se conserva el oído. Tenemos, no sé cómo se llama en español, pero es como un atril transparente que ponemos Paneles de insonorización. pantalla detrás, y a los que hay unos que pues nos hicieron, ¿cómo se llama? Tapones para ponerlos, pues nos midieron las orejas, el interior de las orejas y todo, y nos hicieron a cada músico. Entonces cuando es muy fuerte yo no utilizo la pantalla porque eso distorsiona el sonido mucho, y los tapones no los pongo todo el tiempo porque también es muy incómodo, pero cuando uno ya sabe cuando está tocando tal obra, uno ya sabe dónde va a ser muy fuerte y dónde, señores, y trombones, y se pone eso y ya queda tranquilo, pero sí es importante. Yo trabajé en un par de orquestas, entonces también hay estudios que lo que han sugerido es subir, manejar niveles de escalas. Exacto. Entonces la flauta abajo y la percusión más arriba, entonces la proyección de la percusión sale por encima de la cabeza del flautista. También hay paneles, hay toda una tecnología, hay unos diseñados que
que casi que engloban la cabeza sí, sí, sí. y entonces desvían, pero me imagino que también para tocar las referencias es difícil. Muy Es incómodo. difícil, sí. Bueno, y yo propongo la segunda pregunta, la conteste Mario, que como trabajó en la Filarmónica, fue el encargado de producir Hip Hop al Parque un año. La verdad no directamente. O sea, estuve en una época en la Filarmónica, un año en que la Filarmónica hizo todo lo que hacía en su momento el IDST, el Instituto Distrital de Cultura, pero había dos subdirecciones. No, ese era Leonardo. No, Leonardo. era Santiago Trujillo. Pero Leonardo era el gerente, Leonardo era Garzón, el gerente y el que de música producía y hip hop, sí, el que salsa tuvo y todo que esto, y lidiar yo con seguía todo. solo con la orquesta. Pero igual yo pienso, pues mi opinión, digamos, personal y particular, todo lo que uno puede denominar música siempre responde a un contexto. Entonces, eso que nosotros llamamos música clásica o académica, como la queramos llamar, pues responde a un contexto determinado. Hay muchos autores ahora que hablan de la música arte, un poco como para referirse a este medio en el que nos movemos nosotros. La música popular siempre ha respondido, digamos, al contexto del mercado, de los medios de comunicación, de un producto que se compra y se vende, y digamos que ahí empiezan a regir otras lógicas. Y las músicas tradicionales siempre han respondido al contexto de una función y de un uso. Entonces, en el caso de Colombia pasa mucho, ¿no? Es decir, cuando la música pertenecía a un pueblo, a una tradición y tenía una función especial, hablamos de música tradicional. Mucho de eso después migró en sus formas de hacer las cosas a la música popular, empezó a difundirse por medio de la radio, la televisión, el internet ahora, todo ese tipo de cosas. Entonces digamos que hay que entender que eso, por ejemplo, el reggaetón, uno lo puede analizar musicalmente, ¿no? Y debajo de eso hay bases rítmicas y hay una armonía que puede ser muy sencilla, pero es tan sencilla como lo es en cualquier música popular que se haga para bailar, o música sí, popular que se haga para el baile, donde lo que interesa es una base rítmica y nada más. Pero digamos que son músicas que responden a un patrón particular. En este caso, pues digamos que hay un mercado que compra y vende, y obviamente las exigencias del público y las exigencias que los productores crean hacia ese público, pues hacen que esas músicas respondan o no a diferentes parámetros. Yo la verdad soy un poco abierto en ese sentido y trato más bien como de entender a qué está respondiendo eso y a qué se deben estos fenómenos. En últimas son fenómenos grandísimos, ¿no? Están mediados por el mercado y responden a otras lógicas, pero a mí me parece que son interesantes de mirar y en el fondo siempre hay una base musical detrás de todo esto. Creo que además, si uno quisiera verlo por otro lado, la misma pregunta podría hacer alguien sobre la música contemporánea, Claro. muy contemporánea. ¿Sí? O sea, ¿eso es música? O sea, esos ruiditos así, es lo que Esos ruiditos se que decían hacen aquí allá después del ustedes, concierto. cositas raras. Sí, esas cositas raras, sí son música. Sí, es realmente una cosa muy de contexto cultural y de mucho de eso, sí, obedece a contextos. O sea, yo creo que en esta sala haríamos el ridículo programando reggaetón. Sí. Sí. ¿Quién sabe? Esto es muy resonante. Las sillas no se pueden quitar, no se puede bailar. Sí. Cerramos a las 8. Sí, en serio, o sea, obedece a esos contextos, así como seguramente ir a hacer música contemporánea en Andrés Carne de Res de pronto es novedoso 2 o 3 veces Y ya. y ya. Sí. Había otra pregunta acá. Buenas noches. Cuando ustedes volvieron a Colombia de sus estudios académicos, ¿cuál fue el rescate que ustedes hicieron para la música colombiana dentro de las academias cuando ustedes volvieron, cuando regresaron? De haber conocido esas músicas en Francia, el estudio que se haya... ¿Ustedes cómo realizaron el proceso de todo lo que aprendieron, transformarlo aquí en Colombia? Te toca a ti porque yo no he vuelto. No, yo creo que uno se debe a un contexto, definitivamente, y digamos que todas las experiencias que uno va adquiriendo en la vida, sean las que sean, o sea, no solamente digamos la experiencia por fuera del país, sino también lo que uno va acumulando profesionalmente en el transcurso de su carrera, pues uno trata de depurarlo y adaptarlo a las condiciones locales. Yo tengo la fortuna de trabajar en una universidad de Malacuña, ¿no? La mejor universidad del país para mí. Pero digamos, es una universidad que desde sus principios trata de pensarse
como importante para solucionar los problemas del país. Y en ese sentido nosotros siempre hemos tratado pues, de pensar y de adaptar nuestros objetivos de formación, nuestras formas de hacer la música, de enseñar la música y que los estudiantes trabajen. Y en eso tiene que ver muchas cosas como el repertorio, etcétera, a las realidades del país, y estamos muy inmersos en eso. Obviamente eso se da muy diferente, lo que decíamos antes, un poco dependiendo de las cátedras, pero en el caso de la parte de percusión, pues nosotros necesariamente tenemos que tener un contacto permanente con lo que pasa acá. Es decir, los percusionistas venimos la mayoría de la música popular, por ahí empezamos, o sea, los muchachos vienen del rock o vienen de las bandas. Últimamente vienen sobre todo de las bandas, entonces los estudiantes son unos duros trabajando música popular, lo hacen mejor que yo, tocan los instrumentos tradicionales, hay escuelas súper especialistas en eso, los bateristas tocan muy bien eso, y digamos que tratar de integrar todo ese bagaje y ese conocimiento que ellos tienen con lo que uno les pueda aportar del estudio de la música es importante. Y otra cosa que yo creo importante y que es mi visión particular es que uno estudia la música. Y la música en general tiene diferentes formas de expresión, entonces yo pienso que mucho de lo que uno aprende estando en una escuela, trabajando un repertorio particular, determinado, una serie de estilos, estudiando la historia de la música en Occidente, etcétera, todo eso son cosas globales que se pueden aplicar para mí, en el caso de lo que yo hago, para el proyecto particular de cada uno de los estudiantes. O sea, a mí me interesa, por ejemplo, que mis estudiantes cuando se gradúen tengan un proyecto particular. Que tengan una idea o que empiecen a explorar una idea de lo que quieren hacer ellos profesionalmente como artistas, y lo que yo pueda aportar eso, pues trato de aportárselos. Entonces tengo estudiantes, por ejemplo, que se han graduado, que han trabajado mucho el lado de la percusión sinfónica con las percusiones tradicionales, y trato que en su trabajo de grado integren un poco de eso. Hay otros que han trabajado, por ejemplo, percusión y artes escénicas, ya empieza a verse eso, entonces integran eso en su trabajo. Hay otros que han hecho siempre percusión tradicional, entonces buscamos que el repertorio se ajuste a eso. Es un poco tratar de empezar a verlos también como artistas, ¿no? ¿Cuál es su propuesta musical? Porque en última son músicos. ¿Cómo va a hacer que esa propuesta musical pase, comunique, diga algo al público con su medio de expresión que es la percusión? Y lo que yo puedo aportar metodológicamente, de conocimientos, de manejo del instrumento, de manejo técnico de los sonidos, del timbre, etcétera, pues eso creo que es mi trabajo y así lo manejo. Teníamos otra pregunta. Buenas noches. Maestro, hace poco leí un libro que editó la Universidad Nacional de Jean Joffre, el percusionista de la Ópera de París, que editó el maestro Federico, que es en el aula de percusión, un cruce de caminos, algo así se llama. Sí. Y es un libro, me gustó muchísimo, me parece como una visión muy moderna de la pedagogía, y mi pregunta era sobre todo, o sea, sobre todo un aspecto me pareció muy bonito, que resaltaba Joffre, que era la relación entre el estudiante y los estudiantes, estudiante y profesor, basado como en amor, en amistad y camaradería. Y me pareció muy bonito, y a veces no se siente mucho eso cuando uno estudia, ni con los profesores, ni con muchos compañeros. Quisiera preguntar si eso puede ser verdaderamente importante para la formación, y digamos yo al enfrentarme como tengo algunos alumnos de flauta, es verdaderamente importante acercarse al estudiante desde ese punto de vista, como casi que de amistad y de amor. Sí, yo creo que es una propuesta, ¿no? Y en el caso nuestro lo hemos trabajado y nos ha funcionado. Jean Joffre, que es el autor que tú mencionas, es uno de los grandes percusionistas pues, actualmente en el mundo, francés, es el profesor del Conservatorio Superior de Lyon. Y con él hemos venido trabajando hace muchos años. Él desde el 2006 ha venido a Colombia varias veces, lo hemos traído unas 5 o 6 veces, y hemos trabajado mucho y sobre todo sobre el tema de pedagogía. Y es una de las pocas personas instrumentistas que reflexionan bastante sobre el tema de la formación. Este libro en particular es bien interesante por varias cosas. Se llama La clase de percusión, un cruce de caminos. La traducción la hizo el profesor Federico Demer, que es mi colega en la Universidad Nacional. Y es como tratar de entender primero la formación desde el punto de vista de las competencias. Entonces él dice, mire, o sea, olvídense del tema de los repertorios y de los niveles, etcétera. Yo identifico 11 o 12 competencias generales que tiene que desarrollar cualquier músico o intérprete desde que empieza hasta que está en el nivel más avanzado.
Y lo que él empieza a hablar es de su experiencia, cómo se van desarrollando esas competencias a través de los diferentes ciclos de formación. Entonces, ¿qué se espera, por ejemplo, del manejo de un concierto y de un recital? Desde el principio de la formación hasta el final. ¿Qué se espera del conocimiento del instrumento, de la postura, del agarre, bueno, cosas técnicas, etcétera? Pero para él es muy importante, que era un poco lo que yo decía antes, rescatar la idea del taller, lo que hablábamos al principio de la charla. Esto es un taller y se aprende como cualquier oficio, pero a veces se ha ido olvidando la idea del taller, es decir, en la Edad Media, cuando tú querías aprender a esculpir la piedra, entrabas a una confraternidad. Y esos pasos de ser aprendiz y después llegar a ser maestro lo hacías dentro de una confraternidad. Estabas siempre en contacto con los obreros, con el maestro, con los capataces, etc. Él lo que trata de retomar es un poco eso, ¿no? O sea, sabemos qué es esto, pero retomemos la idea del taller. Y ese taller, esa unión entre los compañeros, esa unión entre el que está empezando y no tiene ni idea absolutamente de nada y comparte el mismo espacio de estudio e inclusive de interpretación, por ejemplo, a través de ciertas cosas de música de cámara o improvisación con el que ya se va a graduar, pues es muy importante y creo que en el caso de la percusión se nota bastante, pues Mauricio lo dice, ¿no? Ya se nota un poco que es diferente, que hay una confraternidad, que nos apoyamos todos. Y lo hemos ido experimentando y yo creo que es una cosa positiva. Yo pensaría que es bueno tratar de rescatar eso a nivel de otras cátedras instrumentales, recuperar el espacio colectivo. ¿Eso se siente en las clases de flauta en Francia o hay Sí, algo de se ese siente y pues yo pienso que los profesores y los alumnos podemos tener una influencia en el ambiente de la competencia. Yo conozco, no diré nombres, pero conozco profesores que fomentan un ambiente de competencia sí. en la clase de ellos. Y eso es horrible, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? No es por maldad, es porque ellos consideran que así obtienen resultados mejores. Y conozco el contrario, yo juzgo que yo no iría hasta la amistad, pero yo juzgo que las clases que funcionan mejor son aquellas donde hay confianza del profesor a los alumnos y recíproca. Es muy importante. Yo creo que también el reto personal, mi experiencia con mis colegas de canto fue un poco esa de, pues nada más individual que estudiar canto. O sea, creo que ninguno se aguantaría más de 2 cantantes juntos estudiando 1 o 2 horas. Sí. Creo que somos los parias del conservatorio. Y los guitarristas, nunca los veo. Pero la experiencia era de un colegaje muy importante, de compartir, yo estuve en Estados Unidos también, el Día de Acción de Gracias juntos, sí, de hacer la fiesta de cumpleaños del uno, hacer un asado juntos, o sea, de muchas cosas de reconocernos como colegas, como personas donde cada uno artísticamente tiene intereses totalmente diferentes, papeles muy distintos que asumir en una producción de ópera y aprender el uno del otro, también del repertorio que traía uno a su clase de estudio. Sí, para mí fue una cosa placentera. O sea, para mí la música es una cosa comunitaria y de compartir y de crecer juntos. Parece difícil verla en una etapa de formación como una cosa de concurso y de reto, de pelea y de conflicto con el otro. Me parece, sí, no, me parece sano. Gracias. Tengo que decir que soy el padre de Gaspar y le quiero hacer una pregunta. Me refiero al tipo de talleres como el que hubo esta mañana con los artistas que se van a presentar mañana, sí, mañana aquí en este escenario, Gaspar y Guido. Entonces, la pregunta que más o menos le tengo yo a Gaspar es, él ha estado en varias ocasiones haciendo taller aquí con flautistas y con diferencias de año bastante largas. Hoy hubo un taller y hace 20 años hubo otro con estudiantes de flauta o con flautistas que se subieron al escenario y tocaron sus obras. Un poco la idea es ver qué diferencia o sin ninguna diferencia existe entre esos flautistas que eran pues más o menos de la misma edad que de los que vinieron hoy
si hay alguna diferencia en las calidades, en las no sé qué, cosas musicales, en alguna cosa que note Gaspar. Entonces, a ver si nos puede contar eso. Pregunta difícil porque hace 20 años fue la otra. No, pero en realidad yo pienso que no ha cambiado mucho la cosa. O sea, el nivel, desde hace años, el nivel de la flauta, pues no sé, los otros instrumentos también, ha subido, pero hace 20 años ya era el caso. Y no, yo veo que es como lo mismo. Mi percepción es diferente, porque ahora yo pues tengo 20 años más, soy más sabio ahora, más paciente, más... No, yo no diría que hay una gran diferencia. Yo creo, y es algo que escribí para el programa de Mano, y es también la importancia que alguien como Gaspar ha tenido, o como Mario, para el medio musical colombiano, y es decir, pues si Gaspar nació en Bogotá y toca como toca y está donde está, pues cualquiera que nazca en Bogotá, si se lo propone, hace el trabajo, hace la tarea, pues puede desarrollar una carrera similar o un proyecto de vida con el que se sienta satisfecho. O sea, yo creo y creo que es algo que también me gustaría que de pronto lo discutiéramos, que lo discutí hace poco con una colega también que hace administración cultural, y es un reto que tenemos en este país sobre todo en este momento que estamos entrando a una etapa de post-conflicto, post-acuerdo, como queramos llamarlo, de que la música no se vea solo como una herramienta de pacificación, de que, ¿sí? Todo un niño que toca violín, entonces nunca empuñará un fusil. Sí, o sea, es un discurso valioso, bonito, pero también siento que este es un país donde referentes de excelencia, como lo son Gaspar y como lo es Mario, son muy importantes, y en la vida de cualquiera creo que tener estos referentes de alguien que obra con excelencia, que obra con ética, que obra con la mejor disposición de hacerlo, son personas que no solo en esta profesión y en este medio son importantes, sino para un país que tiene tantos problemas, pero también tantas oportunidades, son importantísimos. O sea, nuestros líderes, nuestras referencias. Entonces no sé si pudiéramos discutir eso un poquito sobre qué significó quien haya sido referente para Mario, quien haya sido referente para Gaspar en algún momento, y ojalá a nivel nacional, ojalá hablar de alguien que aquí en el país para ustedes fue algo que trazó un norte y les permitió tomar un impulso hacia algún lugar. Yo creo que tengo la fortuna pienso yo, de haber tenido como varios referentes. Primero, yo estudié aquí con un personaje, Rafael Zambrano, que fue un gran maestro de percusión y de trompetista también, y una persona que para la época en que él estudió, pues logró hacer un poco algo similar a lo que nosotros hicimos. Pues él logró abrirse camino acá, estudiar en el Conservatorio de París, tener los dos premios, el premio en percusión y el premio en trompeta, y hacer una carrera muy importante en Europa en algún momento y luego en Venezuela. Entonces, digamos que desde el punto de vista del estudio del instrumento, fue una persona muy importante, porque desde el principio yo vi que era posible, es decir, que había opciones, que había que tomarlas y que era posible hacer una buena carrera y llegar a muchos sitios. Y hay otra persona que en el caso mío fue muy importante en mi formación en el pregrado, y fue Elian Duque, una musicóloga que fue directora del conservatorio. Como estudiante, digamos que fui muy cercano a ella, a su clase, y era una persona, o sea, un ejemplo de trabajo, de responsabilidad, de amor por lo que ella hacía, de profesionalismo, de rigor en sus clases, y yo creo que el estar en contacto con ella y ver su desarrollo y lo que realmente logró, por ejemplo, en la época en que fue directora del conservatorio, pues era también un referente de cómo puede ser la vida profesional y de la responsabilidad. Yo creo que tú tocas un tema que es muy sensible. Primero, pienso que en el momento actual se trata de dar oportunidades, ¿no? Yo creo que no solo en música, sino a la juventud en todos los aspectos,
Tiene que poder tener opciones y tener oportunidades, pero también tiene que poder ver que es posible. Y nos sucede mucho en este país que hay muchos ejemplos muy positivos, pero que no son visibles. Absolutamente nada, ni en el medio, ni tú prendes el televisor y prendes el noticiero y ves las noticias, y un noticiero en Colombia de arriba abajo parece que fuera financiado por la Policía Nacional. ¿Lo has visto? No hay una noticia en que no aparezca un policía. Todo tiene que ver con orden público a cualquier nivel, nacional, regional, local, municipal, pero hagan el ejercicio y eso es lo único que se ve. Y no se ve absolutamente nada más. Y de pronto, cuando se abre un espacio para algo diferente, es entretenimiento y es espectáculo. Pero digamos, no hay espacio para hacer ver y mostrar otros ejemplos de otras cosas. Las redes sociales son un buen sistema, digamos, de poder hacer ver otras cosas, pero muchas veces también se quedan en lo fútil y en lo banal. Entonces yo creo que es importante, digamos, crear los espacios para hacer ver que hay otras cosas, que hay gente que desarrolla un buen trabajo, que sí es posible hacer las cosas en Colombia. Yo en estos días hablaba con un compañero mío y le decía, yo he estudiado toda mi vida pecado, toda mi vida, la primaria, el bachillerato, la universidad, mi posgrado, ahora acabé de terminar una maestría en la Universidad Nacional, becado también, o sea, ahí están las oportunidades, es simplemente tener la voluntad y hacer el esfuerzo, digamos, y concentrarse en hacerlo, pero ahí están, y como uno lo puede hacer cualquier otra persona, pero hay que hacer ver eso. Pues eso no, yo no he buscado eso de ser una figura o algo así, pero estoy muy orgulloso de serlo porque, bueno, es muy importante para los jóvenes decir, bueno, yo puedo hacer eso, mire, él lo hizo, bueno. Y a ese nivel, bueno, digamos a nivel internacional, pues yo me acuerdo cuando escuché a Gary Choker, si vuelvo a hablar de que se volvió un amigo importante en mi vida. Cuando lo escuché tocar acá fue una revelación, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es? Y eso quería, bueno, sí, igual, si él puede hacerlo, pues yo voy a tratar de hacerlo también. Y en la sombra, completamente desconocido, mi amigo Carlos del Colegio Refus, que pasaba conmigo días enteros tocando dúos y oyendo discos y descubriendo la música, y pues él era mayor, entonces me guió, y eso fue muy, muy importante en mi vida.